Bien, pues ahora sí que comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a la jornada de buenas prácticas preventivas en el transporte terrestre por carretera. Comentarles que hoy tenemos como ponente a Pedro Gómez. Él es técnico de prevención de mutua intercomarcal y, como bien ven ustedes en el título de la jornada, hoy nuestra aula virtual está destinada al sector del transporte, sector que, como bien ustedes saben, tiene elevados índices de siniestralidad y, por tanto, en el que tenemos que seguir trabajando para reducirlos. Em, la jornada tiene una duración aproximada de 1 hora y cuarto y esperamos que sea de su interés. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Simplemente recordarles, antes de dar paso a mi compañero, a Pedro, al ponente, recordarles que tienen a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para cualquier consulta o duda que tengan y que al final de la jornada les responderemos. Estas consultas que nos hagan las recibo directamente yo, así que tomaré buena nota de todos los aspectos que deseen. Pues nada, con la intención de ajustarnos al tiempo, le paso la palabra a mi compañero Pedro. Cuando quieras, adelante. Gracias, Sonia, por tu presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Y nada, bueno, vamos a empezar con estas buenas prácticas preventivas en el transporte terrestre por carretera. Lo que sí que tenemos que decir es que se nos ha pedido a las mutuas en nuestros programas de buenas prácticas preventivas incluir como prioritario el transporte terrestre y la logística asociada, ya que es uno de los sectores con mayores tasas de incidencia de siniestralidad laboral. Este es un tema amplísimo, de aquí saldría para muchas webinars y muchos cursos y muchas horas. Nos vamos a centrar mayormente en el transporte pesado por carretera, aunque se sabe que la problemática y la accidentalidad del transporte de último escalón, que no deja de ser transporte terrestre, como son el reparto a cliente final, hecho con diferentes vehículos más pequeños, desde furgonetas, pequeños camiones, coches, motos, bicicletas y vehículos ligeros eléctricos de última generación, en donde cada uno tendría unas problemáticas distintas que convendría abordar por separado. Y nosotros, las mutuas, podemos dar buena cuenta de ello, de que hasta estos últimos vehículos tienen una siniestralidad bastante elevada y cada vez mayor. Esta presentación es una aproximación, como decimos, de los factores de riesgo que inciden mayormente en el sector del transporte terrestre por carretera. Si bien una aproximación más exacta, decimos que sería mucho más extensa y comportaría una carga horaria mucho más importante. Decimos que no solamente vamos a tocar lo que es propiamente el transporte del conductor de camión, sino que también tocaremos un poco la logística, porque así no se nos pedía el tema del almacenamiento, la logística y algunos aspectos más. Bien, aquí está el índice que vamos a tocar: la conducción, el factor humano, el factor vehículo, condiciones climatológicas, ergonomía, estado de la carga, equipos de carga y descarga, plataformas logísticas, tiempos de descanso, gestión de mercancías peligrosas, actuación en caso de accidente o emergencia. Vemos que son muchas. Vamos a ir realmente deprisa enumerando conceptos que tengan que ver sobre todo al final con el tema de la siniestralidad, consejos y características relacionadas con la seguridad y la siniestralidad. Entonces, vamos a tener que ir muy deprisa para intentar abarcar mucho en esta hora y cuarto. Quizá cualquiera de estos puntos, como ven aquí, daría para tirarnos mucho más de 1 hora y de 2 con cada uno de ellos. Vamos a empezar con la conducción. El profesional del transporte debe guiarse por un tipo de conducción denominado conducción preventiva o defensiva. Se debe de conducir defensivamente para economizar tiempo, dinero y proteger la vida humana a pesar de las acciones de terceros o de las condiciones de su entorno. El conductor defensivo está concienciado de que al tener cuidado con los demás conductores estará protegiéndose a sí mismo. La técnica para una conducción preventiva se apoya en 3 pilares fundamentales, que serían la visión y observación, la anticipación y el dominio de nuestro espacio, y además la contemplación estricta de las normas y otros aspectos.
Empezando con la visión, la mayoría de los estímulos que percibe el conductor son de tipo visual. Estos llegarán al cerebro para que los gestione y emita una respuesta adecuada, enviando órdenes de reacción correctas, que además deben ejecutarse en un tiempo mínimo. Por eso resulta básico que nuestra observación esté bien educada para que el resto de la cadena funcione. Siempre se deberá mirar lo más lejos posible para advertir los peligros con antelación. Por ejemplo, circulando detrás de varios vehículos, debemos fijarnos en los de más adelante y no solo en el que nos precede. De este modo, cuando empiecen a frenar, ya estaremos advertidos y tendremos tiempo suficiente para reaccionar. También debemos de mirar constantemente los retrovisores, siempre dependiendo de las circunstancias del tráfico. Mirar hacia los lados, incluso girando la cabeza para controlar ángulos muertos. La anticipación y la conducción preventiva van de la mano. Anticiparse a los hechos puede ser la diferencia entre tener un accidente o no tenerlo. El tiempo de reacción es el que transcurre desde que observamos el peligro hasta que actuamos. El alcohol, drogas, medicamentos, enfermedades comunes, gripe, alergias, calor o un simple despiste aumentan el tiempo de reacción, pudiendo llegar a ser considerablemente alto. Prepare su reacción defensiva con suficiente antelación para evitar así un momento de pánico o desconcierto que pueda ser fatal. Actúe con tiempo, no espera al último instante para pisar el freno. Estos pudieran no responder a un espacio demasiado corto o tendría que usarlo sin tiempo para dar la señal lumínica al chofer que le sigue. El tiempo de reacción se puede reducir adaptando la velocidad al tráfico, condiciones meteorológicas adversas, intersecciones con mucho tráfico o sin visibilidad y en todo lugar en el que podamos prever que los otros conductores no harán lo correcto. Estará en todo momento alerta de que por cualquier lado pueda aparecer un peligro. Por ejemplo, saliendo con precaución y sin prisas de los semáforos, evitaremos un accidente. El espacio. Debemos de crear una zona de seguridad alrededor de nuestro vehículo, delante, detrás y lateral. Un área en el que tengamos tiempo de reacción en caso de que sea invadida por cualquier tipo de riesgo. Si hablamos de la distancia de seguridad delantera, el área de seguridad en la parte delantera debe ser la distancia con los demás vehículos que nos permita actuar frente a cualquier imprevisto, que nos proteja de accidente por alcance de vehículo que llevamos delante, disponiendo del tiempo y de los metros necesarios para poder frenar con seguridad. Debe ser proporcional a la velocidad a la que se circula, siendo más grande cuanto mayor sea esta, pero también debe ser aún mayor cuando el asfalto no esté en buenas condiciones, exista agua, hielo o viento en la calzada, o bien porque los amortiguadores no estén en perfecto estado. Cuando lleguemos a un semáforo o a una retención, debemos de mantener una distancia de seguridad mucho mayor. Si no tenemos nadie detrás, esto nos da un margen de maniobra en caso de avería del vehículo que está delante o cualquier otra circunstancia que impida nuestro avance. Distancia de seguridad trasera. La zona de seguridad trasera se debe de controlar con los retrovisores. Cuando estemos parados debemos mantener el freno pisado para hacer ver a los demás que estamos detenidos. Nunca acercarse demasiado a un vehículo que está detenido. Si no tenemos a nadie detrás, actuando así, en caso de que nos alcancen, será más difícil que a su vez alcancemos al de delante. La distancia de seguridad lateral. Lateralmente debemos de tener cuidado y prever cualquier peligro que se pueda crear en nuestro espacio de seguridad de manera imprevista. Al adelantar a ciclistas, ciclomotores, peatones, se puede hacer movimientos inesperados. Se hace necesario reducir la velocidad, incluso posicionando el pie frente al pedal de freno y siempre manteniendo una distancia lateral más que suficiente para adelantar. La velocidad. El exceso de velocidad es una de las principales causas de los accidentes. No supera nunca los límites de velocidad, valore su seguridad por encima de todo y no se arriesgue a sufrir un accidente por llegar a tiempo. Adapte su velocidad al vehículo, a la carga que transporta, al estado de la vía, a las condiciones ambientales y a su estado físico en cada momento. Recuerde que a mayor velocidad, mayor distancia para detener el vehículo, aumentando el riesgo de accidente. Voy un poco deprisa, lo entiendo, pero es la única manera de tocar todos estos temas. Lo siento. Debido a la frenada, debido al mayor peso de los vehículos de transporte, las distancias de frenado suelen ser significativamente mayores, aunque la velocidad media sea menor. Los vehículos pesados suelen sufrir con frecuencia el llamado fading, es decir, pérdida de eficacia del sistema de frenado debido al sobrecalentamiento. El freno se utilizará de forma suave y progresiva, pisándolo con antelación suficiente. En la bajada de puerto se utilizará el motor como freno, para evitar que el rozamiento prolongado del sistema de frenado se caliente excesivamente y pierda eficacia. En vehículos de transporte pesado se recomienda disponer del sistema de frenado eléctrico.
Distracciones. La conducción responsable y segura requiere atención permanente. Hay tareas que requieren poca atención, como conversar con el acompañante, escuchar música, pero otras, como mirar un mapa o usar un móvil, aun con asistente de manos libres, hacen que se pierda en gran medida la capacidad de concentración ante el volante y requieren más atención. La utilización del móvil conduciendo genera un elevado riesgo de distracción. El conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%. El ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar. Está prohibido usar el teléfono móvil mientras que se conduce. El uso de navegadores GPS ha aumentado en España de forma exponencial en los últimos años. Además de servir de ayuda al conductor, suponen también una importante causa de distracción cuando se manipulan mientras se conduce. Por este motivo, esta conducta se incluyó en la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que tipifica como infracción grave manipular el navegador mientras se conduce, homologándolo al teléfono móvil. El reciente uso de la aplicación WhatsApp durante la conducción es un hecho que va en aumento y que preocupa especialmente. El requerimiento de atención sobre la aplicación disminuye bruscamente la atención sobre la conducción, aumentando considerablemente el riesgo de accidente. Son cada vez más los casos de accidente por este motivo. La prudencia. La conducción segura depende en gran medida de la actitud del conductor. El conductor prudente tenderá de forma natural hacia la conducción preventiva y mantendrá comportamientos responsables. El conductor prudente huye del exceso de confianza y permanece alerta. Tampoco se caracteriza por ser un conductor agresivo, sino más bien el perfil contrario. Durante la conducción nos puede sorprender cualquier fenómeno meteorológico, por lo que hay que reaccionar y actuar de forma segura, adecuando la velocidad y la distancia de seguridad. Estaremos puntualmente informados en carretera y pararemos fuera de la calzada en situaciones extremas. Advertiremos claramente con antelación todas nuestras maniobras y respetaremos la señalización del resto de los usuarios. Respetaremos las prioridades de paso. Extremaremos la precaución al realizar adelantamientos y facilitaremos la maniobra cuando sean los demás los que nos adelantan. Respetaremos siempre las prescripciones descritas de las normas de circulación. La formación, conocer la normativa y estar reciclado sobre las novedades que se produzcan es una necesidad para la seguridad vial y una obligación para el conductor. Garantice que los conductores poseen la formación adecuada en prácticas de conducción segura, comprobación de la seguridad del vehículo, uso correcto de los dispositivos de seguridad del vehículo y operaciones de carga segura. Programe y recicle, programe sesiones de reciclaje y reuniones informativas regulares. Es una obligación para la empresa. El factor humano, pasamos a un factor muy importante, el factor humano. El factor más importante en cuanto al origen de los accidentes de tráfico. La situación en la que se encuentre personal y anímicamente, el estado de fatiga y cansancio, las horas que ha estado al volante y las que va a estar, el estrés, la carga de trabajo, lo que ha ingerido. Todos estos factores van a influir de manera muy considerable en su conducción y conducta frente a la carretera y demás conductores. Empezamos con la fatiga en la conducción. Cuando se hace un viaje largo es imprescindible realizar una buena planificación. Descanse las horas suficientes. Previamente al iniciar los viajes largos, los tiempos de conducción y descanso son de una importancia fundamental para la seguridad del transporte profesional. Circule a la velocidad adecuada. La velocidad excesiva provoca mayor cansancio y los síntomas de fatiga se producen antes. Adopte una postura adecuada de conducción, dejando separación entre el asiento y los muslos para que se favorezca la circulación, procurando no llevar los brazos y dedos excesivamente rígidos y teniendo bien apoyada la parte baja de la espalda. No recurra a la ingestión de tabaco o estimulantes para superar la fatiga. Abra de vez en cuando las ventanillas del vehículo para que haya ventilación o ponga climatización. La fatiga ocular puede ser igual o más importante que la fatiga física, por lo que es conveniente que el conductor disponga de protección solar. Beba agua adecuadamente, especialmente si hace calor, ya que así evitaremos la deshidratación, un factor causante de la fatiga. Realice una alimentación adecuada, también nos va a servir para prevenir la fatiga de la conducción. La fatiga puede ser consecuencia de una falta de nutrientes y también hay que evitar, por otro lado, las comidas copiosas. Hay que estar especialmente atentos cuando se hacen largos recorridos y saber que determinados estados emocionales, como las preocupaciones o el estrés, facilitan la aparición de la fatiga.
Debemos de ser conscientes de que cuando nos encontramos fatigados, no nos encontramos en plenas condiciones y corremos un grave riesgo si continuamos conduciendo. El estrés en la conducción. El estrés es una respuesta emocional que se produce cuando la persona se encuentra sometida a una situación tanto física como mental que se sobrepasa sus capacidades. Sin embargo, no todas las personas responden igual, por lo que ante una misma situación una persona puede presentar estrés y otra persona no. Los síntomas físicos nos podemos encontrar con sudoración, alteración del ritmo cardíaco, tensión muscular, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, etc. Síntomas psicológicos o conductuales podemos encontrarnos con mal humor, irritabilidad, incapacidad para concentrarse, nerviosismo, trastorno del sueño, fatiga mental, etc. El estrés personal afecta a los conductores cambiando su comportamiento y siendo la causa directa o indirecta de un importante número de accidentes. Muchas situaciones ocurridas durante la propia conducción, como los atascos, los incidentes, etc., también funcionan como un generador de estrés. Si una situación de estrés se prolonga en el tiempo, tendrá como resultado el aumento de la fatiga y la reducción de la capacidad de concentración. Recomendaciones que les ayudarían a reducir los niveles de ansiedad serían ser consciente del estado en que se encuentra. Si se está atravesando una situación personal o laboral que afecta a nuestras capacidades para llevar a cabo una conducción segura, hay que extremar la precaución y consultar a un especialista. Intentar no fijar horas de llegada. A la hora de planificar un viaje o una ruta, conviene dejar un margen para evitar la ansiedad frente a posibles retrasos. A mayor velocidad, mayor tensión, hay que procurar viajar a una velocidad a la que se sienta cómodo, y ya que además de tener más tiempo, tendrá más tiempo para reaccionar ante un imprevisto y evitará que su organismo se agote. Ante situaciones de tráfico que escapan a su control, como atascos, obras, flujo de tráfico lento, hay que procurar calmarse y no intentar forzar la velocidad o zigzaguear en el tráfico. No hable por el móvil mientras conduce, además de ser una distracción peligrosa, también puede añadir tensiones dependiendo del tipo de conversación. Elimine o disminuya los estimulantes como el tabaco, el café, etc. Y por supuesto, evite el consumo de alcohol y drogas horas antes de conducir. Procure realizar un sueño adecuado, tanto en cantidad como en calidad. Un buen descanso es necesario para afrontar de manera segura una jornada de conducción. La alcoholemia. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que hay en sangre, medida como una concentración o relación entre alcohol, unidad de peso, y la sangre, unidades de volumen. Son muchos los efectos que produce el alcohol en la conducción y las variables que pueden incidir en el proceso. Incluso sin superar la tasa legal máxima, el alcohol produce alteraciones en el comportamiento, incrementa las infracciones, altera el tiempo de reacción, sobre todo a partir de 0,5 o 0,8 gramos por mil, la capacidad de reacción disminuye de forma muy considerable. El nivel de tolerancia al alcohol determina en gran medida el efecto de este sobre el tiempo de reacción y la estimación de tiempo. El alcohol produce un importante retardo frente a las estimulaciones sensoriales, llegando a disminuir los reflejos y el tiempo de reacción ante un obstáculo. Deterioro y alteraciones de las funciones sensoriales se producirán. El alcohol deteriora sobre todo el sentido de la visión y los procesos sensoriales y perceptivos relacionados con ella. Producirá trastornos y alteraciones psicomotrices en el conductor debido a que pueda aparecer descoordinación motora, problemas de acomodación de las órdenes sensoriales a las motrices, disminución notable de la recuperación y del rendimiento muscular en todo el organismo y trastornos del equilibrio. Cambios en el nivel de activación alerta. Como depresor, el alcohol hace que la fatiga muscular y sensorial sea mayor de lo normal, da lugar a una disminución de la alerta y la vigilia. El cansancio suele aparecer con bastante rapidez, así como los estados de somnolencia y las pequeñas pérdidas de conciencia en los estímulos de la carretera y del vehículo. Producirá disfunciones en la percepción. La cantidad o tasas de alcohol permitida por ley en sangre y aire expirado sería conductores de vehículos de transporte de mercancías que excedan la máxima autorizada, masa máxima autorizada de 3.500 kilos, no podrán conducir con tasas superiores a 0,3 gramos por litro en sangre y en aire expirado a 0,15 miligramos por litro. Los conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas
los de servicio público de viajeros, transporte escolar, mercancías peligrosas, servicios de urgencia y transportes especiales no podrán conducir con tasas de alcohol superiores a 0,3 gramos por litro en sangre y aire expirado 0,5 miligramos por litro. Además, para conductores de vehículos de transporte de mercancías peligrosas, el límite máximo de alcohol en sangre permitido es aún más estricto, estableciéndose en 0,0 gramos por litro de sangre. Superar estos límites está considerado como una infracción muy grave. Es inequívoca la relación entre el alcohol, accidentes e infracciones de tráfico. Elabore normas claras para evitar el abuso de alcohol y otras sustancias. El alcohol puede potenciar otros efectos secundarios. Si ha tomado algún medicamento que pueda afectar la conducción, también puede potenciar los efectos de otras sustancias. Las drogas, además de las bebidas alcohólicas, hay toda una serie de productos generalmente ilegales que también pueden alterar gravemente nuestra capacidad para conducir vehículos con seguridad. Nos referimos a las llamadas drogas de abuso, entre las que destacan el hachís, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis o la heroína. Las drogas de abuso inciden notablemente en la seguridad, siendo consideradas un factor de riesgo de primer nivel. Es evidente que no todas las drogas tienen los mismos efectos sobre las capacidades psicofísicas de los conductores, ya que, por ejemplo, mientras que algunas pueden provocar somnolencia en el conductor y otras, en cambio, pueden impedir un adecuado descanso y aumentar la excitación. Siguiendo este criterio, podemos distinguir entre tres tipos de sustancias en función cómo afectan al sistema nervioso del consumidor: estimulantes, depresoras o alucinógenas. Los efectos provocados por las drogas en el conductor dependen de un gran número de variables, de las que podemos destacar el tipo de sustancia, la cantidad ingerida, la edad y el sexo del consumidor, la vía de ingestión, las interacciones con otras sustancias, etc. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo del conductor, quedando excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica. Medicación y conductor. No se automedique. Infórmese sobre los aspectos relacionados con la conducción en el prospecto de sus medicinas. En el caso de duda, pregunte a su médico farmacéutico. Efectos combinados, e interactuaciones. En la mayoría de medicamentos se incrementan sus efectos negativos para la conducción cuando se bebe alcohol simultáneamente, y muchos interactúan entre sí cuando se los ingiere juntos. Actuación entre síntomas. En caso de percibir síntomas contrarios al desempeño de la conducción, pare el vehículo y no comience la marcha hasta estar seguro. Hay ciertos medicamentos que pueden producir efectos secundarios, alteraciones como el sueño, nublado de la vista, alteraciones en el estado nervioso, pérdida de reflejos, etc., elevando el riesgo de accidente. El estado de medicamentos potencialmente peligrosos para la conducción es amplio y sus efectos pueden variar según la edad, sensibilidad, tolerancia, estado psicofísico, circunstancias de vida, etc. Es necesario, por tanto, comprender que el riesgo de ingerir fármacos y sufrir alteraciones en la conducción es alto. Algunos de estos ejemplos de medicamentos muy consumidos pueden tener efectos en la conducción serían los ansiolíticos, los antipsicóticos o neurolépticos, los antidepresivos o antiepilépticos, algunos antihistamínicos, los antiinflamatorios no esteroideos, ciertos medicamentos para el corazón, los antihipertensivos, betabloqueantes, algunas medicaciones para la sedación de la tos o los antidiarreicos. En primer lugar, si hablamos del tabaco y la conducción, si el conductor profesional trabaja en el transporte de mercancías peligrosas, está prohibido fumar, ya que el humo podría provocar una explosión, un incendio en el caso de fuga. Además, algunos vehículos de transporte público, como autobuses, taxis, pueden estar sujetos a regulaciones específicas de cada ayuntamiento o comunidad autónoma que pueden incluir la prohibición de fumar en el interior de los vehículos. En cualquier caso, aunque no haya una prohibición general para fumar mientras que se conduce, se recomienda encarecidamente que los conductores eviten fumar mientras conducen. Fumar puede distraer al conductor, afectar su capacidad de atención y reducir su capacidad de reacción, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes de tráfico. Fumar conduciendo puede provocar somnolencia, por cuanto el anhídrido carbónico reduce el oxígeno de la cabina y se incrementa el índice de monóxido de carbónico en sangre. Además de irritar los ojos del conductor y disminuir la capacidad visual del fumador crónico.
La comida y la conducción, la alimentación es uno de los factores más importantes a la hora de conseguir unas condiciones de salud adecuadas para realizar una actividad tan sedentaria como la conducción. Durante un viaje hay que tener un estado de energía adecuado, ya que en sí misma la actividad de conducir requiere un alto consumo de energía y, por tanto, la ingestión de alimentos. Hay que tener en cuenta que el proceso digestivo puede producir somnolencia, especialmente si la ingestión de alimentos resulta excesiva. Durante el viaje, evite comidas copiosas. Es mejor aumentar el número de comidas a lo largo de la jornada, pero con menor cantidad de calorías. En caso de sentir efectos de una comida copiosa con síntomas de somnolencia y pérdida de atención, no reinicie su marcha hasta que los síntomas desaparezcan. Si ya inicia la marcha, para el vehículo. Recuerde, el alcohol dificulta la digestión. Vamos a cambiar de factor, vamos a hablar del factor vehículo, vamos a hablar del mantenimiento de vehículos. Se ha detectado que la mayoría de los accidentes en los que la causa principal es el vehículo, lo es por el mantenimiento defectuoso, por lo que es fundamental la concienciación del mantenimiento del vehículo como parte de seguridad del mismo. Para garantizar un funcionamiento seguro y evitar gastos mayores, se deben realizar mantenimientos periódicos. Se establecerá un plan de revisiones periódicas que garanticen el mantenimiento adecuado de los vehículos, con independencia de las revisiones periódicas obligadas por normativa, como por ejemplo la ITV. Se establecerán las frecuencias de mantenimiento y los elementos del sistema del vehículo a los cuales se les debe aplicar con el fin de mejorar el desempeño del vehículo e incrementar la vida útil de sus componentes. Además, debemos proceder a rutinas regulares de mantenimiento y dentro de las rutinas actividades como inspección, que pueden incluir también limpieza, ajuste, reemplazo, cambio, torque o aprete, lubricación o engrase y presión de los neumáticos, que deben de ser casi diarias. Siempre que realice una rutina, se debe registrar el kilometraje en el vehículo con el fin de llevar un control adecuado del funcionamiento y operación de mantenimiento. Los puntos principales de revisión en un programa de mantenimiento de camiones pueden incluir el cambio de aceite y filtro, la revisión de los frenos, inspección de los neumáticos, revisión del sistema de iluminación, inspección del sistema de suspensión, revisión del sistema de refrigeración, inspección del sistema de transmisión. Y es importante, por otro lado, seguir las recomendaciones del fabricante y adaptar el programa de mantenimiento a las necesidades específicas de cada vehículo y a las condiciones de uso. Vamos a pasar a hablar de las condiciones climatológicas como factor de riesgo. Tendríamos la lluvia, el viento, la nieve y el hielo, las temperaturas extremas, las tormentas eléctricas. Si hablamos de la conducción en condiciones de lluvia, los consejos que daríamos sería reduzcan la velocidad. Con la calzada mojada, los neumáticos pierden adherencia, aumentando la distancia necesaria para frenar, por lo que reduciremos la velocidad y aumentaremos la distancia de seguridad. No use el freno de manera brusca. Frenaremos siempre con suavidad para evitar un posible bloqueo de las ruedas. Los frenos mojados también pueden perder eficacia, sobre todo al pasar por zonas con acumulaciones importantes de agua. Para favorecer el secado del sistema de freno, realizaremos unas pulsaciones cortas y repetidas al pedal. Mantenga una distancia segura. Asegúrese de mantener una distancia de seguimiento adecuada del vehículo que está delante de usted. La lluvia puede afectar a la visibilidad, por lo que necesita tiempo extra para detenerse si el vehículo de delante se detiene repentinamente. Utilice las luces de cruce y, en su caso, las antinieblas, además de los limpiaparabrisas, para mejorar su visibilidad y la de los demás conductores. Realizaremos una correcta ventilación del habitáculo y utilizaremos luneta térmica para evitar que se empañen los cristales. Evite los charcos, ya que pueden esconder baches u otros peligros que pueden dañar su camión. No conduzca a través de inundaciones. Si encuentra la inundación en la carretera, no intente conducir a través de ella, y mucho menos cuando se trata de puentes ocultos por la crecida de un río o torrente. El agua puede ser más profunda de lo que parece y puede causar daños graves al camión y poner en peligro su seguridad. Mantenga los neumáticos en buen estado. Es importante revisar la presión y profundidad del dibujo de los neumáticos, así como el estado de las escobillas y los difusores de aire del parabrisas. Tenga cuidado al cambiar de carril, ya que puede haber menos tracción en las líneas de la carretera debido a la lluvia. Presta atención a los demás conductores en la carretera, especialmente aquellos que conducen de manera errática o imprudente. Realiza paradas de descanso con mayor frecuencia. La conducción con lluvia es más exigente y fatigosa para el conductor.
Si hablamos de la conducción en condiciones de hielo, igual, reduciríamos la velocidad para evitar deslizamientos y pérdida del control de vehículo. Aumentaremos también la distancia de seguimiento porque aumentaría la distancia de frenado significativamente. Evitaríamos los frenos bruscos en condiciones de hielo, usaríamos las luces, igual que en el caso anterior, usaríamos neumáticos de invierno. Estos proporcionan una mejor tracción en condiciones de hielo y nieve. Asegúrese de tener neumáticos adecuados y con la presión correcta. O también podríamos usar cadenas para neumáticos si la carretera está extremadamente resbaladiza. Considere usar cadenas para neumáticos para mejorar la tracción. Sea suave con el acelerador en condiciones de hielo, ya que acelerar bruscamente puede provocar deslizamientos. No cambie de carril de manera brusca, ya que puede provocar un deslizamiento o pérdida del control del vehículo. Cambie de carril gradualmente y con suavidad. Presta atención a las señales de peligro y tome medidas de precaución adicionales si es necesario, como reducir aún más la velocidad o tenerse si es necesario. Debemos de tener especial cuidado al circular por zonas sombrías, puentes y proximidades de arroyos en las que sea más fácil encontrar hielo, sobre todo si la temperatura es inferior a los 0 grados o próxima durante la noche y las primeras horas del día. Si hablamos de condiciones de nieve, al realizar un trayecto por una zona con previsión de nevadas, es aconsejable llevar el depósito de combustible lleno. Esto nos permitirá disponer de suficiente tiempo de calefacción en el caso de quedar bloqueados a causa de la nieve. Es aconsejable llevar ropa de abrigo, agua y el teléfono móvil con su batería completamente cargada. Reduzca la velocidad, exactamente como en los casos anteriores. Aumente la distancia de seguimiento, igual que en los casos anteriores. Use neumáticos de invierno, igual que hemos explicado anteriormente. Use cadenas para neumáticos, de la misma manera. Use las luces, lo mismo. Sea suave con el acelerador y el freno. No cambie de carril de manera brusca. Presta atención a las señales de peligro. Presta atención a las señales de peligro en carretera y tome medidas de precaución adicionales si es necesario, como reducir aún más la velocidad o tenerse si es necesario. Use la transmisión manual. Si su camión tiene una transmisión manual, arrancaremos el vehículo con suavidad y utilizando la marcha más larga posible, normalmente la segunda o tercera marcha, para evitar que las ruedas patinen. Si hablamos de la conducción en condiciones de niebla, reduzca la velocidad hasta adaptarla a nuestro campo de visión. Prestaremos atención a la falta de adherencia que produce la niebla al humedecer el asfalto y utilizaremos las marchas horizontales de las marcas horizontales de la carretera como guías. Use las luces, utilizaremos el alumbrado de cruce y antiniebla y las luces intermitentes para aumentar su visibilidad y la de su camión. Evite usar luces altas, ya que pueden reflejarse en la niebla y empeorar la visibilidad. En algunas ocasiones, incluso hace imposible seguir circulando, aun disponiendo de un buen equipamiento de luces. Use el claxon para alertar a otros conductores de su presencia en la carretera. Mantenga una distancia de seguimiento adecuada. Use los limpiaparabrisas y el desempañador para mantener las ventanas libres de niebla y humedad. Use la señalización adecuada, cambiar de carril o tomar una salida de la carretera. Presta atención a las señales de peligro en la carretera y tome medidas. Manténgase enfocado, alerta y concentrado en la carretera. La niebla puede hacer que sea fácil distraerse y perder el enfoque. Conducción en condiciones de viento. El viento puede sacudir de forma imprevista nuestro vehículo, llegando incluso a modificar su trayectoria, especialmente al pasar de zonas resguardadas a zonas desprotegidas, como puede ser la salida de un túnel o al adelantar un camión. Igual, reduzca su velocidad, conduzca a una velocidad reducida y adecuada para las condiciones de la carretera y reduzca su velocidad aún más si el viento es muy fuerte. Mantenga una distancia de seguimiento adecuada del vehículo que está delante de usted. El viento puede afectar a la estabilidad del camión, por lo que es importante tener suficiente espacio para frenar en caso de emergencia. Use las dos manos en el volante para tener un mayor control del camión y evitar que el viento lo empuje hacia un lado u otro. Sujetaremos el volante con firmeza para mantener la trayectoria deseada. Comprobaremos la dirección del viento observando la vegetación u otros elementos del entorno de la vía. El viento lateral es el que más puede afectar a la estabilidad del vehículo. Evita adelantar a otros vehículos en condiciones de viento, ya que puede ser difícil mantener el control del camión al pasar cerca de otros vehículos. Presta atención a las señales de viento en la carretera, como las señales de viento lateral.
Cerremos las ventanillas para evitar la entrada de polvo o algún objeto inesperado en el habitáculo. Extremaremos las precauciones ante la posibilidad de encontrar obstáculos en la calzada. Inspeccione su camión antes de conducir en condiciones de viento. Asegúrese de que su camión esté en buenas condiciones. Verifique la presión de los neumáticos, las luces, los frenos y otros componentes importantes. En condiciones de sol y calor, la hidratación. Manténgase hidratado bebiendo agua u otras bebidas saludables, especialmente en días calurosos. Evite bebidas con cafeína y azúcar, ya que pueden aumentar la deshidratación. Use protector solar y ropa adecuada y uso de gafas oscuras para protegerse de los rayos del sol. Los conductores de camiones pasan muchas horas en la cabina, por lo que es importante proteger la piel y los ojos. El uso de ropas claras, ligeras, holgadas es recomendable para evitar el calor al volante. Use una ventilación adecuada. Asegúrese de que haya una buena ventilación en la cabina. Mantener la cabina adecuada y reducir la fatiga. Utilizaremos el aire acondicionado, el climatizador del vehículo, procurando que la temperatura interior sea aproximadamente entre 20 y 23 grados. Haga pasos regulares para estirar las piernas, descansar y refrescarse. Esto puede ayudar a reducir la fatiga y mantenerse alerta en la carretera. Es aconsejable beber agua o zumos con frecuencia para evitar la deshidratación. Prestaremos especial atención a la conducción después de las comidas, ya que el calor aumenta más la aparición del sueño. Mantenga una distancia de seguridad adecuada del vehículo que está delante de usted. La distancia de seguimiento debe ser mayor en condiciones de sol y calor, ya que puede ser más difícil frenar o maniobrar el camión en caso de emergencia. Verifique los neumáticos antes de conducir en condiciones de calor, ya que el calor puede aumentar la presión de los neumáticos y hacer que estén más propensos a reventar. Presta atención a las señales de calor en su cuerpo, como mareos, náuseas, fatiga o sudoración excesiva. Si experimenta alguno de estos síntomas, deténgase en un lugar seguro y busque asistencia médica si es necesario. Pasamos a hablar de la ergonomía en el puesto de conducción. Con el vehículo en perfectas condiciones y antes de arrancar, asegúrese de que su puesto de conducción está perfectamente adaptado a sus características personales. Conducirá mejor y más seguro porque se fatigará menos, minimizará sus fallos y estará en mejores condiciones de afrontar una posible situación de emergencia. La ropa durante la marcha es básico que vista con ropa cómoda, amplia y transpirable, que no presione. Retire el contenido de sus bolsillos para evitar la compresión de nervios y vasos sanguíneos de las piernas. El calzado debe ser cómodo, que ni apriete ni se salga para evitar que se enganchen en los pedales o resbalen en el momento más inoportuno. No utilice chanclas ni sandalias. El asiento, las principales lesiones que pueden padecer el chofer son las lumbalgias y alteraciones musculoesqueléticas por discopatías, giros y flexiones de la columna, por la postura sedente que realiza su trabajo. Las articulaciones y piernas pueden sufrir por la misma razón, giro, torsiones, extensiones de forma repetitiva durante demasiadas horas. Es deseable que el puesto de conductor disponga de regulaciones del asiento y del respaldo en altura, profundidad e inclinación, suspensión variable, sujeción lateral de la espalda, apoyo lumbar, almohadilla de cuello, etc. Reposabrazos se utilizará de forma habitual para permitir la relajación del brazo y hombro, así como la posición neutral de la muñeca durante los constantes cambios de marcha. No apoyar el codo en la ventanilla para evitar el efecto de la vibración sobre el brazo y el resto del cuerpo. Reposacabezas, adapte el asiento de forma que esté lo más derecho posible y permita usar el apoyacabezas. Ello permitirá prevenir los traumatismos cervicales en caso de accidente. Sitúelo aproximadamente a 4 centímetros de la cabeza y regule su altura, colocando la parte resistente a la altura de los ojos. Asegúrese de bloquearlo bien para no disminuir su eficacia. La vista. Hablando de la visión, la vista es el factor físico más importante para la conducción. El conductor recibe más del 80% de la información a través de la vista. Los defectos de la capacidad visual incrementan los riesgos de accidente, principalmente en horas nocturnas. Los problemas de visión también pueden tener su origen en la fatiga visual, ya sea por deslumbramientos o por el esfuerzo continuo para una conducción segura. El resultado final suele ser la disminución de la visión. Por eso, para mejorar la visión, limpie las lunas y retrovisores
Retire cualquier objeto que reduzca la visión y regule la orientación de los retrovisores. El reglaje de los retrovisores se deberá efectuar antes de iniciar la marcha con el vehículo parado, si es posible, en llano y recto. Incorporación de sistemas de ayudas a la visión. La capacidad visual es uno de los factores de seguridad más importantes de esta tarea. Por lo tanto, es importante potenciarlo a través de ayudas tecnológicas, cámaras para circulación en retroceso, espejos retrovisores calefactados y otras ayudas tecnológicas. Mejora de las condiciones de iluminación interior y exterior, como alumbrado antifatiga en el interior de la cabina, faros exteriores que incorporen sistemas más eficientes, como por ejemplo Bisenon y otros elementos. Si se utilizan lentes para evitar la fatiga visual, es conveniente que los cristales sean de tipo antirreflex. En cuanto a la temperatura y ventilación de la cabina, mantener el habitáculo del vehículo a una temperatura y a una ventilación adecuadas, considerando que la actividad realizada durante la conducción sedentaria con movimientos ligeros es necesario que se pueda mantener la temperatura y la calidad del aire para reducir la fatiga y el nivel de cansancio o sueño. Se recomienda que tanto en invierno como en verano la temperatura esté comprendida entre los 20 y 24 grados, manteniendo una humedad relativa dentro del habitáculo, en cada caso, entre 30 y el 70%. Se considera ambiente caluroso aquel cuya temperatura exceda el valor límite de 27 grados. Se asegurará una renovación mínima del aire del habitáculo mediante el suministro de aire limpio del exterior, al menos una vez por hora. En cuanto a la exigencia mental de la tarea, las propias características de esta generan presiones debidas a elementos externos que la mayoría de las veces son incontrolables, como el tráfico, la climatología y otros, además de la percepción de información continua, la necesidad de toma rápida de decisiones y muchas otras variables. En resumen, se trata de una exposición a exigencias mentales bastante elevadas y mantenidas en el tiempo. Para mitigar esta situación, se señalan los siguientes puntos de mejora: cumplimiento estricto de las pausas y descansos, no solo de las pausas reglamentarias, sino las que se deriven de determinadas condiciones como climatología adversa, fatiga, emergencias, etc. Uso de navegadores específicos para camiones. La dificultad del tránsito de un vehículo está directamente relacionada con su tamaño y con sus condiciones de la carretera, como aparcamientos, vías de circulación, restricciones en altura, etc. Por lo que tanto, tener un sistema de navegación adaptado al tipo de vehículo minimiza las incertidumbres derivadas de su conducción. Vamos a hablar del estado de la carga y vamos a empezar a hablar del vuelco. Los vehículos pesados, al tener su centro de gravedad situado en una posición más elevada, tienen una mayor propensión al vuelco. Esto se ve agravado en los casos de transporte de líquidos. La carga del vehículo debe estar dispuesta de tal manera que no obstruya el campo de visión del conductor ni oculte los signos distintivos que lleva el camión. Para prevenir el riesgo de vuelco de un camión de mercancías, se debe tener en cuenta la distribución de la carga. Es importante asegurarse de que la carga esté correctamente distribuida y equilibrada en el camión. Debe colocarse en el centro de gravedad del vehículo y evitar la acumulación de peso en una sola parte del camión. Y procuraremos que el centro de gravedad de la mercancía cargada sea lo más bajo posible. Además, se deben utilizar separadores, redes de sujeción y otros dispositivos de seguridad para evitar que la carga se mueva durante el transporte. El peso máximo permitido, se debe tener en cuenta el peso máximo permitido por la ley y no excederlo. Y del peso máximo por eje para evitar sobrecargar el camión, lo que aumenta el riesgo de vuelco. La inspección de la carga. Antes de iniciar el transporte es necesario inspeccionar la carga y asegurarse de que esté bien asegurada y embalada, de que no haya objetos sueltos o materiales peligrosos que puedan causar daño o afectar a la estabilidad del camión. Condiciones climatológicas, en caso de lluvia, viento o nieve, se debe tener especial cuidado en la conducción y en la velocidad del vehículo para evitar que la carga se desplace y cause inestabilidad del camión. En cuanto al mantenimiento del vehículo, es importante realizar un mantenimiento regular del camión para asegurarse de que los sistemas de suspensión, frenos y neumáticos estén en buenas condiciones y no aumenten el riesgo de vuelco. Si hablamos de accidentes por desprendimiento de la carga o elementos auxiliares, la incorrecta aplicación de las diferentes técnicas de sujeción según el tipo de carga transportada, así como el mal uso y falta de mantenimiento de los elementos auxiliares de estiba y sujeción pueden suponer accidentes por movimientos y desprendimientos de la carga.
Para prevenir accidentes por desprendimiento de la carga o elementos auxiliares de un camión de mercancías, es importante tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Sujeción adecuada de la carga. Es importante asegurarse de que la carga esté correctamente sujeta y fijada con dispositivos de sujeción adecuados como correas, cadenas o redes de seguridad. Se deben inspeccionar regularmente estos dispositivos para asegurarse de que estén en buen estado y reemplazarlos si es necesario. La protección de los elementos auxiliares. Los elementos auxiliares como los estabilizadores o rampas o las plataformas deben de estar bien aseguradas y fijados para evitar su desprendimiento durante el transporte. Se deben revisar regularmente para asegurarse de que estén en buen estado. La inspección de la carga antes de iniciar el transporte. Es necesario inspeccionar la carga y asegurarse de que no haya objetos sueltos o materiales peligrosos que puedan caerse o afectar a la seguridad del transporte. La velocidad adecuada. Es importante ajustar la velocidad del camión en función de la carga transportada y las condiciones del camino para evitar movimientos bruscos y la caída de la carga. Por otro lado, la formación y capacitación de los conductores y otros trabajadores involucrados en el transporte de mercancías deben estar bien formados y capacitados en las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes por desprendimientos de la carga o elementos auxiliares. Y en general es importante seguir las medidas de seguridad adecuadas y mantener la carga correctamente sujeta y fijada para evitar accidentes por desprendimientos de la carga o elementos auxiliares en el transporte de mercancías. Vamos a hablar del efecto ola. En el caso de vehículos que transporten líquidos o gases licuados, el efecto ola es equiparable al desplazamiento de la carga. Este efecto se produce cuando una cisterna está a medio cargar de líquido, el cual en los cambios de giro produce un balanceo, desprendimiento del centro de gravedad que puede hacer volcar el vehículo. Por lo tanto, el momento más peligroso es cuando se llega a media carga, ya que en carga total no se produce este fenómeno, ni cuando está casi vacío. Los depósitos, cisternas, suelen estar divididos en compartimientos o llevar una serie de tabiques o mamparos con que comunicados evitan que el líquido con que están comunicados evitan que el líquido se desplace bruscamente, cambiando su centro de gravedad con la consiguiente pérdida de adherencia y estabilidad. Atención, en el supuesto de no estar dividido o compartimentado y estar el vehículo destinado a materias líquidas, el depósito deberá ser llenado para su transporte como mínimo al 80% de su capacidad, salvo que circule con el 20% o menos de su carga. Las descargas sucesivas deben hacerse de forma que no comprometa el equilibrio del conjunto. Vamos a hablar de las carretillas elevadoras. Estamos hablando de accidentes que pueden darse tanto hacia los conductores como vamos a hablar de plataformas logísticas, centros donde se van a cargar esos camiones y se va a distribuir las mercancías. En definitiva, son elementos que van a estar en las plataformas logísticas o en las empresas y que participan del acto de la carga y descarga. Sabemos que los conductores en estos momentos han salido unas nuevas limitaciones en las que no pueden, hasta los que pasan de 7,5 toneladas de carga de camión, no pueden utilizar o ser parte de la carga y descarga. También hay otras limitaciones, también hay algunas excedencias a estas limitaciones. No es el objeto de este tema, pero convendría mirarse mucho la nueva ley. Para las carretillas elevadoras, decimos que son herramientas poderosas para el transporte de materiales, pero su uso incorrecto o descuidado puede resultar o acarrear accidentes graves. Daremos algunos consejos para garantizar la seguridad al usar la carretilla elevadora, como son la inspección diaria, la capacidad de carga, verificar la capacidad de carga de la carretilla elevadora, asegurándose de no excederla. La sobrecarga puede causar la rotura de la carretilla elevadora. Carga uniforme. Distribuya la carga de manera uniforme y segura en la carretilla elevadora. Esto ayudará a evitar la inclinación y la pérdida de equilibrio durante el transporte. El área de trabajo. Asegúrese de que el área de trabajo esté libre de obstáculos y se asegura para el movimiento de la carretilla elevadora. Asegúrese de que haya suficiente espacio para maniobrar y que los pasillos de trabajo estén claramente marcados y señalizados. Velocidad de conducción. Conduzca a una velocidad segura y reduzca la velocidad al entrar en curvas, pasillos estrechos o zona de tráfico peatonal. Altura de elevación. Nunca levante la carga a una altura superior a la permitida por el fabricante de la carretilla elevadora.
Los frenos, siempre use los frenos de la carretilla elevadora antes de levantar o bajar una carga. Visibilidad, asegúrese de que la carretilla elevadora tenga una buena visibilidad en todas las direcciones, utilizando espejos y las luces de seguridad cuando sea necesario. Entrenamiento y formación. Todos los operadores de carretillas elevadoras deben de recibir el entrenamiento y formación adecuados para el uso seguro y efectivo de la carretilla elevadora. Use el equipo de protección personal adecuado. Podemos también hablar de camión con grúa autocargable. Podríamos también hablar de muchos tipos de grúas, de silos, de muchas formas de cargar un camión, pero eso en sí mismo, como hablamos, sería casi pues estar varias horas hablando de los diferentes sistemas. Vamos a poner alguno de ejemplo. La carga de un camión con grúa autocargable también puede ser peligrosa si no se toman las medidas necesarias de seguridad. Aquí hay algunas medidas de seguridad que deben de tenerse en cuenta al cargar un camión con una grúa autocargable. La inspección de la grúa antes de comenzar la carga. Selección de la carga, asegúrese de que la carga sea compatible con la capacidad de la grúa y del camión. Verifique la densidad, la humedad y el peso de la carga antes de cargar al camión. Utilice el equipo de protección personal, utilice el adecuado como cascos, guantes, calzado de seguridad durante la carga. Planificación de la carga, planifique la carga cuidadosamente teniendo en cuenta el peso, la forma, tamaño de la carga, así como la capacidad de la grúa y del camión. Asegúrese de que la carga se distribuya de manera uniforme y segura en el camión. Estabilización de la carga, asegúrese de que la carga esté bien estabilizada antes de elevarla, use correas, lingas y otros dispositivos de sujeción para asegurar la carga al gancho de la grúa. Elevación de la carga, eleve la carga lentamente y asegúrese de que esté equilibrada antes de moverla. Evite mover la carga por encima de la capacidad de la grúa. Zonas de seguridad, exactamente igual que antes. Comunicación, mantenga una comunicación clara y constante con el operador de la grúa y el conductor del camión durante todo el proceso de carga. Advertencias y precauciones, asegúrese de que se coloquen las advertencias y precauciones necesarias para evitar que la carga se desplace durante el transporte. Esto puede incluir el uso de barreras, correas dispositivos de sujeción adicionales como el lingas, capacitación y supervisión. Todos los trabajadores involucrados en la carga del camión deben de recibir la capacitación adecuada en el uso seguro de la grúa y en las prácticas de seguridad en el trabajo, además de asegurarse de que haya supervisión y seguimiento durante todo el proceso de carga para garantizar la seguridad. Ya nos vamos a las plataformas logísticas, donde intervienen otros operarios, aparte de los conductores propiamente de los camiones, de los vehículos. Vale. Los riesgos en almacenes y zonas de carga y descarga de vehículos. Los andenes o muelles de descarga atienden a diversos módulos integrados en el sistema logístico que incluyen lugares de almacenamiento, preparación de pedidos, acondicionamiento, recepción, expedición, etc. La prevención de riesgos comienza desde la misma concepción y diseño de las instalaciones, aunque en la mayoría de los casos es necesario hacer un análisis de lo que ya existe, dada la irreversibilidad de muchas de las opciones adoptadas. Las maniobras de carga y descarga deben de efectuarse por detrás de los vehículos. Se deben de adoptar todas las medidas precisas para que los choferes puedan entrar en el andén sin la ayuda de una tercera persona. En maniobra que permita la visibilidad y el retroceso llamado a mano izquierda, con marcado de suelo, con dispositivo de guiado, puede ser bordillo continuo, con iluminación específica de la zona de maniobra, con topes de retracción armodillados, instalar visores sobre las puertas de cierre de las cámaras para permitir la verificación correcta de la presencia de remolque en el arcén, impedir toda salida intempestiva de vehículos mediante un sistema activo de calce de los remolques con control de la apertura y cierre de las puertas del muelle, preferiblemente un sistema de calce integrado en el suelo, o mediante pendiente descendente hacia el arcén entre el 1% y el 3% en la zona de entrada. La apertura de las puertas de los remolques se efectuará en la zona plana y asegurada por marcado en el suelo.
Las plataformas utilizadas en el transporte de los muelles de carga y descarga de los camiones deben reunir las características adecuadas para soportar las mercancías y sujetarlas de manera correcta. La zona de recepción y despacho de mercancías deben diseñarse con plataformas elevadas, preferiblemente dotadas con pasamanos y puertas y la misma altura que las puertas de la parte trasera del vehículo. Deben de disponer de puentes de carga. Para mercancías pesadas o voluminosas se proveerán de grúas móviles o montadas sobre vehículos o puentes grúa. Para mercancías más pequeñas se utilizarán palets o contenedores que ayudarán a eliminar en gran parte trastornos musculoesqueléticos, cortes y abrasiones, entre otros. Disposición de rampas de acceso para los vehículos pequeños, las carretillas industriales, las plataformas elevadoras de personal, etc. La pendiente no sea superior al 10% y el suelo sea antideslizante. Y se fijarán en los laterales, guías y barandillas. Se proveerá de una zona de resistencia suficiente para soportar el peso transmitido por los apoyos de los remolques. Deben de instalarse andenes niveladores y eliminar las placas móviles de unión, incluso en caso de vehículos pequeños. Previsión de una distancia de 2 metros entre dos puertas del muelle. Esto permite en el exterior reducir el tiempo de aplastamiento de conductores. El riego en el interior otorga el espacio suficiente para maniobrar y acceso a zonas de mando de las puertas y andén nivelador. Si hablamos de las condiciones de las zonas de almacén y distribución durante el proceso de almacenamiento y selección y estivado en los almacenes, se pueden producir riesgos para la salud de los trabajadores, dado que intervienen factores de todo tipo, algunos relativos al propio almacén, a la ejecución de la actividad, los medios auxiliares, las características de las cargas, etc. Se establecerá un plan de circulación interior, separación de las vías para peatones o carretillas autopropulsadas en función de los medios de manutención y de las mercancías. En él se incluirán las dimensiones de las vías de circulación y zonas de recepción, así como los espacios destinados a la carga de remolques. Se reservará y metalizará en el interior del edificio, a una distancia de 1,2 metros de las puertas, una banda de 0,8 metros de ancha como mínimo paralela a los arcenes, destinada a permitir el acceso a los peatones a las puertas del muelle y eventualmente a los camiones en proceso de carga. El número de puertas de comunicación entre el almacén y el muelle se adaptará a la reglamentación contra incendios. Se revisará la estabilidad de la plataforma de acceso al muelle. Se colocarán toda la mercancía dentro de los espacios delimitados y señalizados. Se instalará una adecuada iluminación en todas las zonas según los valores mínimos establecidos. Se dispondrá de un dispositivo de iluminación en el interior del remolque. Iluminación sobre el remolque en caso de que sea toldo translúcido y o iluminación lateral desde la entrada de la cámara. Constitución de apilados estables de alturas razonables sobre el suelo horizontal y resistente. Estanterías bien adaptadas, sólidas y estables. Mantener un orden y limpieza que evite la existencia de superficies deslizantes por derrames de aceite, gasoil, restos de mercancías, etc. Los suelos serán lisos, adecuados a las condiciones de trabajo de los conductores de carretillas industriales y tendrán tratamiento antipolvo. Se utilizará calzado de seguridad apropiado. Los accesos al vehículo remolque, el plegado y extensión de toldo pueden comportar caídas de la cabina o desde la plataforma. Por lo tanto, dotar a los vehículos de barandillas y agarraderas que faciliten el acceso y descenso a la cabina. Se subirán los escalones de uno en uno, agarrándose al asidero y no al volante. A la hora de bajar nunca debe saltar directamente al suelo, sino que se volverá a utilizar todos los escalones. Extremará la precaución cuando se manipule el toldo, a ser posible con medios mecánicos auxiliares para evitar ascender al vehículo para tener que ascender al vehículo para colocarlo. En las zonas de trabajo de más de 2 metros de altura existirán barandillas de al menos 90 centímetros. Las escaleras de mano deben de estar dotadas de elementos antideslizantes y de seguridad que eviten la abertura de las mismas. También se pueden producir caídas en altura en las propias instalaciones logísticas, en la realización de algunos trabajos por culpa del mal estado de los medios o medios inadecuados, falta de mantenimiento, conductas inadecuadas o falta de formación. Los tiempos de descanso, y pasamos a hablar de tiempos de descanso. Esto sería un tema que cuando se hagan los cursos de formación
es un tema que se demora varias horas, lo vamos a enumerar solamente. Los tiempos de descanso son un aspecto importante de la seguridad en el transporte de mercancías por carretera. Los conductores de camiones deben de cumplir con los tiempos de conducción y descanso establecidos por la legislación. En España, los tiempos de conducción y descanso para el transporte de mercancías por carretera están regulados por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, LOTT, y el Reglamento Europeo de Tiempos de Conducción y Descanso. Esta legislación supone la base normativa principal y es de aplicación a todos los conductores que realizan algún tipo de transporte por carretera, ya sea público o privado, de mercancías o viajeros, sean españoles o extranjeros, realicen el transporte por el interior de España o por el territorio de la Comunidad Europea, lleven el vehículo en carga o circulen en vacío, pero siempre y cuando el vehículo que conduzcan tenga un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas, o en el caso de vehículos para viajeros, estos tengan más de 9 plazas, incluido el conductor. Definiremos lo que es una pausa, es un periodo durante el que el conductor no puede llevar a cabo ni conducción ni otros trabajos como repostar gasóleo y que es usado exclusivamente para su reposo. La pausa no puede ser interrumpida. Conducción interrumpida. Tras un periodo de conducción de más de 4 horas y media, el conductor hará una pausa interrumpida al menos 45 minutos, a menos que tome un periodo de descanso. Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de menos de 15 minutos, seguida de una pausa de al menos 30 minutos, ambas intercambiadas en el periodo de conducción de 4 horas y media. Conducción diaria. El tiempo máximo de conducción diaria no puede exceder de 9 horas, salvo 2 veces a la semana, que puede llegar a las 10 horas. La conducción semanal. El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas. Se entenderá por semana el periodo de tiempo comprendido entre las 00 del lunes y las 24:00 del domingo. Conducción bisemanal. El tiempo de conducción en 2 semanas consecutivas no puede exceder de 90 horas. Así, en una semana se conduce durante 56 horas, máximo permitido. En la siguiente solo se podrá conducir durante 34 horas, puesto que ambas sumarán el máximo de 90 horas. Infracciones y sanciones. Es importante que los conductores y las empresas de transporte cumplan con los tiempos de conducción y descanso establecidos en la legislación, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y poner en riesgo la seguridad vial. Las autoridades competentes en España son responsables de la supervisión y control y cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. En cuanto a tiempos de conducción, puede haber faltas muy graves, puede haber infracciones también graves, y en cuanto a tiempo de descanso, también puede haber infracciones muy graves y puede haber infracciones graves. No sería ahora leer aquí todo lo que es las multas y los objetos porque vienen tipificados en la ley y lo podemos leer todo. Vale, si hablamos del descanso diario normal, eh, vamos, aquí tienen los esquemas. En nuestra página web tenemos unas fichas que desarrollamos en su momento para que se nos solicitó por parte de alguna empresa y tenemos esto mismo allí colocado. Bueno, básicamente en cuanto a descanso diario, en las 24 horas siguientes al final de su periodo de descanso diario o semana anterior, los conductores deberán tomarse un nuevo periodo de descanso diario. Este periodo de descanso diario podrá ser normal o reducido. Periodo de descanso diario normal, cualquier periodo de descanso de al menos 11 horas. Descanso diario fraccionado. Alternativamente, el periodo de descanso diario normal se podrá tomar en 2 periodos. El primero de ellos de al menos 3 horas ininterrumpidas y el segundo de al menos 9 horas interrumpidas, 12 en total. Periodo de descanso diario reducido, cualquier periodo de descanso de al menos 9 horas, pero inferior a 11. Los conductores no podrán tomarse más de 3 periodos de descanso diario reducidos entre 2 periodos de descanso semanales. Para trayectos que incluyen un transporte en ferry o en tren, el periodo de descanso diario normal, tanto de 11 horas como de 3 más 9 horas, podrá interrumpirse 2 veces como máximo para llevar a cabo otras actividades, incluida la conducción, para subir o bajar, que no excedan en total de 1 hora. Durante el periodo de descanso, el conductor deberá tener acceso a una cama o una litera en el barco o en el tren. El descanso semanal es el periodo semanal
durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo. Un periodo de descanso semanal tendrá que comenzarse antes de que hayan concluido 6 jornadas consecutivas de 24 horas desde el final del anterior periodo de descanso semanal. Este periodo de descanso semanal podrá ser normal o reducido. Pasamos a hablar de la gestión de las mercancías peligrosas. En Europa, la gestión de las mercancías peligrosas en el transporte terrestre por carretera se rige por el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR, que establece las pautas y requisitos para el transporte seguro de mercancías peligrosas en carretera en todos los países miembros de la Unión Europea. En España, la regulación de las mercancías peligrosas en el transporte terrestre por carretera se establece en el Real Decreto 97/2014, que establece las condiciones y requisitos para el transporte de mercancías peligrosas en carretera. Además, en España existe la figura del consejero de seguridad, que es un especialista encargado de asesorar y supervisar el transporte de mercancías peligrosas en una empresa y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Entre las principales pautas y requisitos establecidos por el Real Decreto 97/2014 para la gestión de las mercancías peligrosas en el transporte terrestre por carretera en España se encuentran la clasificación y el etiquetado de las mercancías peligrosas, que deben de ser clasificadas y etiquetadas dentro del acuerdo con las regulaciones del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA. El embalaje y etiquetado de los envases deben de ser, las mercancías deben de ser transportadas y envasadas en envases adecuados que cumplan con los requisitos de resistencia, estanqueidad y seguridad. Además, los envases deben de estar etiquetados con información sobre el contenido, el peligro y las precauciones de seguridad. La documentación y el etiquetado del transporte. Los transportistas deben de llevar consigo una serie de documentos que incluyen información sobre las mercancías peligrosas, los envases utilizados, las precauciones de seguridad y los procedimientos de emergencia. Además, los vehículos de transporte deben de estar etiquetados de manera visible con información sobre la mercancía peligrosa que transportan. La capacitación y entrenamiento de los conductores y otros trabajadores involucrados en el transporte de mercancías peligrosas deben de estar capacitados y entrenados para manejar correctamente este tipo de productos y tomar las medidas de seguridad necesarias en caso de emergencia. La seguridad del transporte. Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas deben de cumplir con los requisitos de seguridad, mantenimiento y control necesarios para garantizar la seguridad de la carga y de los conductores. Además, deben de seguirse ciertas pautas para el manejo y transporte seguro, incluyendo limitaciones de velocidad, distancia mínima de separación entre vehículos. La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas es una cuestión crítica que requiere de una atención especial para garantizar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. A continuación, se presentan algunos consejos generales para mejorar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Selección de la ruta. Se recomienda que los transportistas seleccionen la ruta más segura para el transporte de mercancías peligrosas, evitando áreas de alta densidad poblacional, zonas de tráfico congestionado, rutas peligrosas. Además, se deben de tener en cuenta la topografía de la zona y la calidad de las carreteras. Mantenimiento de los vehículos. Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías peligrosas deben de estar en condiciones óptimas de mantenimiento y seguridad. Capacitación del personal. Los conductores y otros trabajadores involucrados en el transporte de mercancías peligrosas deben de estar capacitados y entrenados para manejar correctamente este tipo de productos y tomar las medidas de seguridad necesarias en caso de emergencia. Verificación de los envases. Los envases utilizados para el transporte de mercancías peligrosas deben de ser adecuados para el tipo de producto que se transporta y deben de cumplir con los requisitos de resistencia, estanqueidad y seguridad establecidos en la regulación aplicable. Gestión de emergencias. Se debe contar con un plan de emergencia en caso de accidentes o incidentes que involucren mercancías peligrosas. El plan debe especificar los procedimientos de respuesta y las medidas de seguridad que deben tomarse en caso de derrames, fugas, explosiones u otros incidentes. Además, se deben proporcionar los equipos de protección personal y los equipos de emergencia necesarios para los trabajadores involucrados en el transporte.
comunicación y coordinación. Se recomienda mantener una buena comunicación y coordinación entre los distintos actores implicados en el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo los conductores, los trabajadores de las estaciones de carga y descarga y los responsables de seguridad y emergencias. En conclusión, la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas es una responsabilidad compartida por todos los actores implicados en el proceso. La adopción de medidas preventivas y la gestión eficaz de emergencias son fundamentales para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Y por último, no nos podemos olvidar de la actuación en caso de accidente o emergencia. Si observa un accidente de circulación, es necesario mantener la calma, conocer una serie de conductas y acciones básicas a seguir que puedan llegar a salvar la vida de los implicados y la del rescatador. El sistema PAS, proteger, alertar y socorrer, es un modelo de ayuda, de socorro en situaciones de emergencia que se enfoca en la protección y asistencia a las personas afectadas. Las tres ideas principales del sistema PAS son proteger. La primera idea del sistema PAS es proteger a las personas involucradas en la emergencia. Esto significa garantizar su seguridad y evitar que se produzcan más daños o lesiones. La protección puede implicar una serie de acciones como detener el tráfico, desalojar el área afectada, apagar las fuentes de energía o aislar la zona para evitar que se propaguen sustancias peligrosas. La segunda parte del PAS sería alertar a los servicios de emergencia, solicitar ayuda adicional. Es importante alertar a los servicios de emergencia lo antes posible para que puedan llegar al lugar de la emergencia y proporcionar asistencia médica y otros tipos de ayuda. La alerta puede hacerse mediante una llamada telefónica, una señal de alarma o cualquier otro medio de comunicación disponible. Y por último, socorrer. La tercera idea del sistema PAS es socorrer a las personas afectadas por la emergencia. Esto implica proporcionar atención médica inmediata y otros tipos de ayuda, como trasladar a los heridos a un centro médico o proporcionar los primeros auxilios. Es importante actuar con rapidez y eficacia para minimizar los efectos de la emergencia y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Bien, ya creo que hemos terminado la exposición. Más o menos en la hora y cuarto que teníamos prevista. Sé que la exposición es muy rápida, hay muchos conceptos y bien, se trata de hacer un repaso un poco somero, no podemos decir que hemos profundizado mucho en cada uno de los temas, pero por lo menos a nivel global tenemos una idea más o menos importante. Entiendo que la mayoría de las personas que asisten a estos cursos, en su mayoría son profesionales o personas que ya están familiarizadas con todos estos términos y todo lo que se ha explicado aquí. Pues bien, cuando quieras, Sonia. Bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Efectivamente, el tema da para mucho, ya que, bueno, tocas muchísimas variables, ¿no? Tenemos, Pedro, alguna pregunta en nuestro chat, pero si te parece, y dado que estamos un poquito pasados de tiempo, yo he tomado buena nota de ellas, así que si te parece, te las paso y las contestamos con tranquilidad. Les damos respuesta entre hoy y mañana. Bien, pues entonces solo me queda decir que, bueno, que muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Decirles que en los próximos días les haremos llegar un certificado de asistencia por mail. Aprovecho también la ocasión para recordarle que en nuestra página web tienen la relación de webinars programadas para los próximos meses. Y que en pantalla les dejo, les ha dejado mi compañero Pedro, mejor dicho, nuestros datos de contacto, los datos de contacto del Departamento de Actividades Preventivas, que son, como ven ahí, prevención@mutua-mediointercomarcal.com y nuestro teléfono de contacto. Pues por mi parte nada más. Pedro, no sé si quieres añadir tú algo. Pues nada, muchas gracias por su asistencia y espero verles por aquí en otras webinars muy interesantes que vamos haciendo y vamos renovando cada 3 meses. Muchas gracias por su asistencia.
Bien, pues damos por cerrada esta jornada que, como bien decimos, esperamos que haya sido de su interés y, como bien ha dicho también mi compañero, pues esperamos verlos en las siguientes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego.